Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula en la que vamos a estar desarrollando un poco el tema de la planeación de la evaluación en contextos universitarios. Esto es parte de un ejercicio formativo para la planificación de este proceso de evaluación de nuestras asignaturas. Como anteriormente hemos abordado, tenemos que tomar en cuenta varios elementos que son inherentes a la evaluación. Por ejemplo, los principios éticos de la evaluación, como hemos visto, y al mismo tiempo las mismas características de la evaluación, como un llamado, ¿verdad?, a la mejora de la evaluación universitaria. Es decir, que sea objetiva, sea precisa, ¿verdad?, y que cumpla con estos elementos. ¿Por qué es necesario que tomemos en cuenta estos dos elementos, como son los principios y las características? Y en definitivo, esto nos permite tener y reducir que en este proceso hayan prácticas injustas y subjetivas en el proceso y en el momento de evaluar. Es decir, que debemos tener en cuenta para la planificación, para revisión de las unidades didácticas, en algunos casos la carta didáctica y en el proceso que estamos al uso y la implementación de las secuencias didácticas. La selección exhaustiva de los instrumentos de evaluación y el seguimiento que debe dársele a cada una de las actividades que planificamos desde un inicio. Para este proceso de repensar, ¿verdad?, qué aprendizajes espero de mi alumnado, del estudiantado, vamos a tomar en cuenta 4 preguntas que nos servirán para preparar esa propuesta de evaluación. La primera sería, ¿qué evaluar? Y en este ítem vamos a redactar las competencias deseadas. ¿Cuál es el ideal a alcanzar con esta actividad? Por eso debe ser bien meditado para realmente tomar como referencia el dominio que queremos alcanzar. Ese dominio es de carácter conceptual o cognitivo, o también les he mencionado factual, es realmente que conozca un concepto, una definición. Pues si es esto, este apartado, vamos a redactarlo como tal, utilizando los verbos correspondientes a este tipo de contenido. Si nos vamos a dirigir a la parte procedimental, a la elaboración, a la acción, el verbo a seleccionar va a ser relacionado, o sea, va a ser siempre a tomar acción. ¿De parte de quién? Del estudiantado. Y por último, que igual va relacionado, sería, ¿verdad?, la parte actitudinal del estudiante. Debemos tener en cuenta qué tipo de elementos queremos evaluar: concepto, procedimiento y actitud. ¿De dónde podemos tomar referencia en esto? Vamos a revisarnos nuevamente el programa de la asignatura. Vamos a ver sus objetivos, sus competencias, y de ahí vamos a retomar qué es lo realmente fundamental que debo evaluar. Posterior a esto, ¿cuándo evaluar? Esa sería la segunda pregunta. Vamos a tomar de referencia y a detallar en este apartado que nos ubica en un tiempo o en un momento en el desarrollo sistemático de nuestra asignatura. Programando estos momentos, ya sea en la parte diagnóstica o inicial de la asignatura o de una temática, en un segundo momento que sería durante el desarrollo del ciclo o del semestre, que es
el proceso que estamos desarrollando. O vamos a esperar el final de este proceso donde se han ido consolidando los aprendizajes y vamos a elegirlo como el momento idóneo para recopilar el proceso. Entonces, ¿cuándo evaluar? Lo vamos a decidir de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a la parte conceptual, procedimental o actitudinal, cuando lo han logrado, y eso nos va a servir de insumo para seleccionar el momento idóneo. Entonces, esos serían los elementos de cuándo evaluar. Vamos a tomar en cuenta si queremos hacer nada más un diagnóstico, cómo inician los estudiantes y esa misma prueba diagnóstica incluso lo podemos administrar al final, porque nos va a decir cuánto hemos avanzado. En la tercera pregunta, ¿quiénes evalúan? Estaremos contando en que permite la participación de varios actores en el proceso de evaluación. Fomenta la autonomía porque, así como la metacognición, en actividades en donde el estudiantado va a tomar el protagonismo y de una manera consciente va a evaluar su nivel de esfuerzo, su nivel de participación y la calidad de su trabajo. Entonces, realmente este proceso nos va a llevar un cierto tiempo, ya que es concientizar al estudiante, al estudiantado, qué estamos elaborando, cómo lo estamos haciendo y cuál es la actitud que con que lo está enfrentando cada una de las actividades. Ahora bien, ¿quiénes más evalúan? Habrá otros procesos en los que queramos incluir también la coevaluación, que es la evaluación de pares. ¿De acuerdo? Puede ser que de forma aleatoria tengamos un producto, un proceso que estemos construyendo y entre pares, ya conociendo la teoría, la práctica, podamos realmente validar lo que entre pares hemos elaborado, hasta dónde hemos llegado. Eso, ¿verdad?, nos va a permitir una retroalimentación entre ellos, que es importante de igual manera. Esta coevaluación realmente nos permite brindar insumos entre pares y se va más allá, ¿verdad?, de este proceso, porque en la vida laboral de igual manera va a haber trabajo multidisciplinario en donde vamos a tener que acordar. Nos va a permitir poder buscar la mejora continua de lo que estemos elaborando. Luego vamos a tener el proceso de heteroevaluación. ¿Qué significa heteroevaluación? Pues este posibilita que se sume el proceso de aprendizaje en la comunidad educativa, es decir, que hayan más personas involucradas en este proceso. Muy bien. En una cuarta pregunta, ¿cómo evaluar? Se define el tipo de actividades, métodos y técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar. ¿Cómo vamos a seleccionarlo? Es basado a las necesidades e intereses grupales e individuales del educando. Tenemos que tomar en cuenta la variedad y las particularidades de cada estudiante. Como hemos conversado en otras oportunidades, podemos hacer adecuaciones, podemos hacer ajustes
pero siempre cumpliendo con la objetividad de la prueba o del ítems que queremos desarrollar. Muy bien. Un ejemplo de ello, que es el siguiente cuadrito, el que tenemos disponible como una plantilla. Esta está pensada para una unidad didáctica. Es decir, de nuestro programa de asignatura posiblemente puede ser la unidad número 1. En la primera columna, como decíamos, es ¿qué vamos a evaluar? En esta oportunidad es la unidad 1, instrumentos de evaluación, y en el que evaluar nos vamos a ir con un verbo que dice diseñar, es decir, que es procedimiento. ¿Qué va a diseñar el estudiantado? Va a diseñar una prueba escrita o parcial con sus respectivas generalidades y partes o secciones, con diferentes reactivos que cuenten con la rigurosidad en la redacción de un ítem, asignando al mismo tiempo ponderación en el cumplimiento de las características de la evaluación. ¿Cuándo va a evaluarse este ejercicio, que es diseñar una prueba escrita? Esta va a ser una actividad de carácter formativa y va a ser en el desarrollo de una unidad. Por ejemplo, esta es la unidad 1, pero vamos a desarrollarla hasta, por ejemplo, el contenido número 5. De esa unidad yo seleccioné o debemos seleccionar eso esencial que debe tener el estudiantado como herramienta o como meta, ¿verdad? Metacognición de la misma. ¿Quiénes se evalúan en esta oportunidad? He dejado, como es una actividad formativa, es decir, ya conocemos la teoría todos y todas, ya hicimos, cada quien hizo su prueba escrita. El siguiente paso es que posterior a ese, el desarrollo de la temática, vamos a distribuir al azar esa prueba escrita que cada uno y cada una elaboró para verificar el cumplimiento de los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, claridad en la redacción, la ubicación de las generalidades. Podría ser otra parte que hayan utilizado las diferentes secciones, parte 1, parte 2, parte 3, y en estas haya distribuido, por ejemplo, ítems de relacionar, ítem de acción múltiple, respuesta corta o respuesta larga, etcétera. Entonces, esa, digamos, es la continuidad, así como asignarle la sección 1 vale el 20%, la sección 2 vale el 30%, y vamos a decidir ese tipo de acciones de acuerdo al peso y al valor de los contenidos y de la acción que va a realizar el estudiantado. Y por último, ¿cómo evaluar? Como es coevaluación, es decir, entre pares, cada uno de los estudiantes y estudiantes van a tener a mano una guía de observación, o muy bien conocida como checklist. Se hará uso de esa guía para validar el cumplimiento de cada uno de esos elementos. Generalidades, vamos a mencionar las generalidades para ver qué es lo que hizo falta, las ponderaciones entre cada una de las partes, la redacción, la claridad, ¿verdad? Y vamos a dejar un espacio de observaciones para retroalimentar al compañero o a la compañera. Quisiera hacer énfasis en que este cuadro realmente es el análisis de mi unidad número 1.
pero el programa de asignatura depende de sus unidades valorativas o créditos académicos. Podrá contar con 3 o 4 unidades valorativas. Por eso en la siguiente pantalla podremos ver que ya hay 2 cuadritos. Es decir, que este ejercicio lo deberíamos hacer porque es un ejercicio en el que nos permite ir plasmando esas ideas importantes y relevantes. Esto definitivamente nos va a servir. Esos son insumos importantes para realizar el plan de evaluación, en donde ya vamos incluyendo los instrumentos y los criterios que vamos a retomar. Entonces, ese es el ejercicio que estaremos realizando en este periodo, en donde vamos a ir pensando con seriedad realmente cuáles son esos aprendizajes más relevantes y que brinden al estudiantado las competencias para defenderse en el campo laboral e incluso para que puedan ser aplicadas en asignaturas de los próximos ciclos. Si mi asignatura es del ciclo 3, definitivamente será posiblemente prerequisito de una asignatura que venga más adelante y requiera de estos conocimientos, estos procedimientos y las actitudes frente a una temática que hemos desarrollado. Bueno, habrá muchas dudas y va a haber también espacio para que ustedes puedan compartirlo en la clase sincrónica. Así que espero sus participaciones. Hasta pronto.